Bueno, muy buenos días a todos. Mucho gusto, mi nombre es Duván Villa y el de mi compañera es Carolina Jiménez. Somos estudiantes de Gerencia en Sistemas de Información en Salud de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Actualmente nos encontramos hablando de la reforma del Estado y de derecho a la salud que nos trae consigo una disputa entre dos enfoques, el Estado social de derecho y las reformas del mercado. Invitamos a nuestra compañera Carolina, que nos va a contar un poco sobre la Ley 100. Muchas gracias por el espacio que nos permite el día de hoy. Nosotros entonces entramos abriendo pues como el espacio con una breve introducción acerca de las preguntas que le realizaremos a continuación. Para continuar entonces, te menciono, empezando con lo de la Ley 100, que muchas de las personas suelen hablar o mencionar que después de la Ley 100, la salud mejoró porque aumentaron los recursos y hubo posibilidades de incorporar como nuevas tecnologías, de ofrecer nuevos servicios, porque se subsidió la demanda. Pero tenemos que antes de la Ley 100 en Colombia había un sistema nacional de salud que se enfocaba en la prevención y la promoción. Habían promotores de salud en las veredas, en los municipios. Era un sistema que atendía la enfermedad y muchas veces lograba hacer grandes cercos epidemiológicos con el fin de prevenir muchas de las enfermedades. Hoy en día, después de la reforma, hay algunos empresarios que establecen unos pagos en el que se reciben los recursos de salud y ellos se quedan con un porcentaje de estos como condición para poder administrar los servicios de salud. Esto podría empeorar si este proyecto de la ley 010 logra ser aprobado. En la actualidad tenemos que se ha recurrido a las demandas por medio de la tutela para poder acceder a los servicios de salud y hasta se ha tenido que llegar a tener que imponer incidentes de desacato, porque en muchas ocasiones las EPS desobedecen a los jueces las órdenes que ellos emiten. Han entrado entonces en un proceso de descomposición, en un fracaso, y Colombia ha sido uno de los países en donde se tiene uno de los más altos índices de mortalidad evitable, aún sabiendo que existe la tecnología y la ciencia necesaria para curar muchas de estas enfermedades. Hoy nos encontramos con una experta en el tema, la señora Carolina Corcho, médica, psiquiatra, magistra en estudios políticos, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, expresidenta de ANIR, coautora de la ley estatutaria y de la ley de residencias médicas. En la actualidad es presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur. Más adelante ella nos contará un poco más de su experiencia. Es muy importante tener en cuenta, digamos, que en Colombia antes existía un Sistema Nacional de Salud. Ese Sistema Nacional de Salud se manejaba de la siguiente manera. Teníamos unos trabajadores que eran atendidos por el Instituto de Seguros Sociales. Teníamos una población que era empleada pública del Estado, que era atendida por Cajanal, cajas de compensación, y teníamos la población pobre que no recibía, pues que sin mayores ingresos, atendida por los hospitales públicos. Ese era el Sistema Nacional de Salud. No era ni siquiera un Sistema Nacional de Salud porque lo que les acabo de describir es una fragmentación, digamos, es una fragmentación en todo caso del sistema. Entonces, sin embargo, hay un debate y es que se dice que el sistema de salud no tenía cobertura universal. De pronto el sistema de salud no tenía cobertura de carnet, pero sí tenía cobertura de acceso. Es decir, si usted no era trabajador y no lo atendían en el Seguro Social, lo atendían en los hospitales públicos. En este momento nosotros tenemos cobertura del carnet y no universal, porque la cobertura del carnet es del 95%, pero eso no quiere decir que usted acceda. Y por eso a la prestación de servicios, eso está reflejado en las tutelas. Entonces yo creo que hay que hacerle un poquito de justicia al satanizado Sistema Nacional de Salud, que entre otras cosas, nosotros tuvimos muy pocas publicaciones académicas sobre ese Sistema Nacional de Salud y quedó al merced de la satanización de los ideólogos de la Ley 100, porque quienes vivieron ese sistema no escribieron, no hay suficientes reportes, investigaciones que muestren realmente cuantitativamente y empíricamente ese sistema que era. Entonces, cuando llega la Ley 100 de 1993, llega a partir de un debate que se abre en América Latina a partir de las políticas del Banco Mundial.
El Banco Mundial genera, digamos, es un centro de pensamiento global hegemónico de un grupo de pensamiento que tiene que ver con el neoliberalismo, que es una de las formas avanzadas del capitalismo. El neoliberalismo en cabeza, digamos, del Banco Mundial, introdujo una serie de ideas en América Latina, lo cual no quiere decir que los gobiernos colombianos y la clase política latinoamericana no hubiera tenido nada que hacer. El Banco Mundial bien hubiera podido dictar eso y los gobiernos no aceptarlo. Tiene que ver eso, el problema no tiene que ver tanto con el Banco Mundial, evidentemente ese era el contexto mundial, ese era el contexto de las ideas que el mundo estaba proponiendo. Cuando empezó la era neoliberal en el año de los 70 y que aquí en Colombia se profundizó en la década de los 90, pero la responsabilidad fue de los gobiernos colombianos, la decisión fue de las élites y la clase política colombiana. ¿Y cuáles fueron las decisiones que se tenían que tomar ahí? Una era la posibilidad, o sea, la salud tenía que ser financiada de manera pública, de alguna manera, pero los particulares podrían entrar a administrar esos servicios. Es decir, ahí es cuando ellos conciben que el sector privado, bajo el eficientismo del sector privado, podría ser mejor una administración de esos recursos públicos, inclusive la prestación de servicios. Entonces, la ley 100 tenía como varios elementos. El primer elemento es, hay un fondo de recursos. Ese fondo de recursos son los recursos que van a financiar un porcentaje per cápita, es decir, una cifra per cápita por afiliación del ciudadano. Eso se llama la UPC. La UPC es el recurso que el Estado gira a esa entidad particular llamada EPS para que para que se le pueda atender un paquete. Eso también es muy importante, porque la ley 100 concibe el derecho a la salud es un paquete de servicios, solamente es un derecho más allá en poblaciones especiales como niños y niñas o población con condición de discapacidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa allí? En 1991, esto es un error muy repetido, la salud en el mundo occidental no era un derecho fundamental. Occidente no había concebido eso sino hasta el año 2000. Lo más avanzado que había cuando se hizo la constituyente del 91 es que la salud fuera considerada un servicio público esencial de rectoría del Estado, pero que la podían prestar particulares. Eso era lo más avanzado en el debate. ¿Cuál es la diferencia entre un servicio público esencial y un derecho fundamental? Es que los derechos fundamentales son exigibles de manera inmediata al Estado, independiente del ingreso per cápita del PIB de ese Estado. Mientras que los derechos sociales, económicos y culturales, que pueden ser algunos servicios públicos, son exigibles en la medida que los estados puedan económicamente. Eso no existía en el 91. Tú no le podías exigir al constituyente del 91 que fuera más adelante de la historia del mundo, porque el mundo había debatido que la salud tenía que ser un derecho fundamental como lo era, por ejemplo, el debido proceso, los derechos civiles y políticos, que son derechos de exigibilidad inmediata. Ustedes tienen que respetar el debido proceso, haya o no plata en el aparato judicial. A usted no le pueden decir que no hay plata para el aparato judicial, entonces que la van a coger presa y la van a meter sin juicio. Entonces, esto fue algo que en el 91 ese tema todavía no estaba claro en el mundo porque hay que entender que los procesos de cambio son procesos de correlación de fuerzas políticas y sociales. Es decir, entender que la ley 100 fue un asunto que hubo una mano oscura extranjera del Banco Mundial que introdujo esas ideas allá sobre las élites. No, pero sí, en la constituyente del 91 hubo una disputa política de sectores que defendían el neoliberalismo y otros sectores que defendían la socialdemocracia, el estado de bienestar. Por eso esa constituyente tiene, digamos, en salud logra lo máximo que podía lograr, era que fuera un servicio público esencial, eso queda abierto y queda abierto a las discusiones de las reformas, pero en ese momento el poder político en Colombia lo encarna César Gaviria, que es el sector neoliberal del liberalismo. Y por supuesto, pues ahí se da una correlación de fuerzas para que esa constitución se interprete en el sentido de lo que había considerado la ideología del Banco Mundial aplicada en Colombia de manera chambona, porque además la ley 100 fue una falsa privatización de la salud, una privatización a la fuerza. El sector empresarial en Colombia nunca estuvo de acuerdo
con asumir la salud. No les interesaba. Al sector empresarial en Colombia le interesaba a los fondos privados de pensiones, bajo la lógica de Pinochet. No les interesaba la salud porque ahí no había lucro y porque ahí ellos no tenían forma de controlar el riesgo. El riesgo es, ¿yo cómo hago para invertir acá? Si llega un paciente renal y se complica de paciente, puede gastar 4.000 millones de pesos y hasta ahí llegó el negocio. Nunca el sector empresarial hasta el día de hoy, ¿qué fueron? Las cajas de compensación, que son muchas de las dueñas de las EPS, las prepagadas y el sector cooperativo. Pero ahí empezó el primer entuerto de la ley 100. Esos sectores dijeron, nosotros no vamos a poner capital, porque para usted entrar a una economía de mercado, de hecho, es impreciso decir que la salud en Colombia se volvió un mercado, no, se volvió un negocio, que es distinto a un mercado. Porque en una economía de mercado hay capitales, hay capitalistas, hay gente que hace aportes, inversiones privadas, eso no pasó en Colombia. Simplemente el gobierno para privatizar a la fuerza dijo, no, los capitales son los capitales de los colombianos, con la UPC. Hagan ustedes, por ejemplo, Saluco fue un EPS que se armó con la cédula, Palacino fue y armó esa, y porque claro, un EPS en el momento en que usted entra a funcionar recibe ya 3 billones de pesos al año, eso es demasiada plata, usted con eso ya resuelve el capital. Ese es el gran nudo de la ley 100. No haber concebido un mercado ni siquiera, porque el mercado tiene que ver con la competencia de capitales privados, como el sistema de salud de los Estados Unidos, para vender un servicio. Hay un valor, aquí no hay competencia, aquí es una economía rentista. Unos particulares que reciben recursos del Estado y hacen negocio con eso. Tienen que atender a una gente, pero ellos tuvieron tanto poder que lograron cooptar a los organismos del Estado. Yo he escrito sobre esto, les voy a mandar la publicación, cooptar a los organismos del Estado para que no lo regularan. Por eso es que ustedes ven que hay una puerta giratoria aquí, es decir, los superintendentes de salud vienen del sector asegurador y van y vienen de la EPS, van a la superintendencia, luego son ministros de salud y dan vueltas entre el ministerio. Ellos mismos, entonces no hay ninguna regulación por el poder enorme que esta gente tiene con los recursos públicos de los colombianos. Entonces ahí obviamente, ese es el punto duro que se tiene que entender de por qué nació esto torcido. Esta gente adquirió demasiado poder para cooptar el Estado y empezar a negar servicios de salud. Y en esa adquisición de poder, esta gente tiene el poder inclusive de comprar el Congreso de la República para que le haga leyes. Esto no me lo estoy inventando. Holger Díaz fue destituido por el Consejo de Estado porque se le demostró los giros que le hacía Palacino de Salucop para que el tipo votara las leyes al acomodo. Ellos controlan a los superintendentes de salud. El último artículo que yo publiqué en la revista Sur, explico en la audiencia del 010, hago una comparación entre la intervención del presidente del gremio de las EPS y el superintendente. Es la misma gente. El superintendente está hablando como si él fuera de las EPS y el de las EPS habla, es lo mismo. Tú no ves a un servidor público hablando desde el Estado, que tiene que regular a las EPS. Tú ves a un tipo defendiendo las EPS desde el Estado. Entonces, eso lo han hecho siempre. Y obviamente, pero por un lado avanzaban ellos con las reformas hacia seguir profundizando el negocio para mantener la platica, que no lo regularan, que ellos pudieran negar servicios, pero por otro lado iba la tutela. Y en Colombia el derecho más tutelado después del derecho de petición es el derecho fundamental a la salud. Ya vamos como para 4 millones de tutelas. El año pasado tuvimos 210.000, 80% de servicios que debían haber prestado ellos. Entonces, por otro lado, iba la tutela e iban las sentencias de la Corte Constitucional. Ahí fue muy importante el hito de la sentencia T760 del 2008. Porque, ¿qué pasa en la sentencia T? La Corte dice, ya nos están llegando millones de tutelas. Y es por lo mismo, se repite. O sea, el problema es la estructura del sistema. Y resulta que aquí no se están cumpliendo los mínimos de regulación del Estado porque la idea del neoliberalismo es que el mercado por competencia se autorregula. Pero el problema es que aquí esto no es un mercado. Porque el mercado es, yo soy la Ford, tú eres Renault, yo hago inversión de capital para que este carro tenga más cosas para poderlo vender más caro y este es Renault y compiten y entonces compran, miran a ver, esto no es un mercado. Un EPS recibe plata, haga lo que haga.
Entonces ellos dijeron, no, ellos pensaron como el liberalismo. No, es que ellos van a competir y los va a regular el Estado. Resulta que nunca los pudo regular porque el poder era enorme. Tenían toda la plata del mundo. ¿Y quién los iba a regular si ellos ponían los superintendentes? Nadie. Y los ministros, y tenían el poder de la cooptación con los recursos de los colombianos. Entonces, por otro lado, iba la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional hizo su tarea, pues ya en la sentencia T760 dijo es que aquí no hay ninguna regulación. Yo no puedo seguir resolviendo tutelas una a una. Yo lo que tengo que hacer es sacar una sentencia de reforma estructural, es decir, dar unas órdenes al Ejecutivo para que cumpla unas regulaciones generales, que es lo que han dicho en las leyes y no lo han cumplido. El principio, cuando empezó la ley 100, ellos prometieron que iba a haber universalidad progresiva. No la hay hoy. Es que cuando tú estás hablando que tienes el 95% carnetizado, estás hablando que tienes 3 millones de colombianos sin carnet. Pero aparte de eso, ese 95%, ¿cuántos acceden? No la hay, no hay cobertura universal. Otra de las promesas de la ley 100 que la sentencia T760 retomó fue los derechos, el derecho a la salud o el servicio público esencial no puede diferenciar entre pobres y menos pobres, entonces no puede existir régimen contributivo y subsidiado. La ley 100 prometió la unificación de los dos regímenes, pero hace 27 años. Pues que ahorita lo vengan a decir como una novedad, pues que llevan 27 años prometiendo eso. La sentencia ordena, por favor, unifiquen los dos regímenes y emite una serie de órdenes. Son 16 órdenes generales al Ejecutivo y emite otras órdenes ya individuales sobre tutelas específicas. Eso que pasa ahí, en esa T760 es un hito porque eso va, los jueces empiezan a caminar en contravía del Congreso. Entonces llega el gobierno del doctor Álvaro Uribe. Y el gobierno del doctor Álvaro Uribe empieza a desfalcarse el sistema, obviamente, porque la Corte dice, ese plan de beneficios, ese paquete es muy pequeño. Entonces la Corte empieza, los jueces a decir, tiene que cubrirle tratamientos y nació el no poso. Eso lo tiene que asumir el Estado, porque las EPS se forzaban, ellos manejaban el CRES, que la CRES era el organismo que definía eso está estudiadísimo, pues eso está claro. Ellos intervenían eso para por esa vía tomar decisiones para que se contrajera ese paquete de servicios y ellos ahorrar plata de los colombianos. Ahí no hay empresarios. A mí que me decían, no, que qué vamos a hacer con los empresarios cuando ¿cuáles empresarios? No hay empresarios. Eso es lo primero que tienen que entender. Estos son unos agentes particulares que administran recursos públicos de los colombianos. Esto no es una gente que lucha un trabajo, ¿no? Que va a conseguir plata para invertir. No. Entonces, por eso yo estoy en una disputa, en una discusión académica, intelectual. Ya dejemos de decir mercado. Eso no es un mercado. Eso no es capitalismo. Eso es un rentismo. Eso se llama economía rentista, extracción de rentas públicas. Ahí no hay ni siquiera un capitalismo, pues. Entonces, listo. El tema ahí es que Álvaro Uribe dice, no, nos estamos desfalcando. Y saca el decreto de emergencia social. ¿Qué es un decreto de emergencia social? Un decreto de emergencia social es un decreto de excepción donde el Ejecutivo dice va a pasar por encima del Congreso, como el decreto, por ejemplo, del COVID, porque necesito tomar decisiones rápidas sin hacer todos estos trámites. Entonces saca ese decreto donde casi que asume que los médicos somos ordenadores del gasto. Los pacientes tienen que asumir el gasto de bolsillo, soportando con la cesantía los tratamientos. Eso no cayó muy bien y eso desató una movilización inmensa en Colombia. Si ustedes ven la prensa, hay unas movilizaciones, médicos, pacientes, todo el mundo salió a decirle al presidente tumbe ese decreto. El presidente obviamente no hizo caso, pero como era un decreto de emergencia, ese decreto pasa a control de la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal de derechos humanos en Colombia. Es la línea de cierre de toda la justicia en Colombia, el aparato judicial. Es uno de los actores más poderosos de este país, detuvo la reelección del presidente Uribe. Entonces, la Corte Constitucional revisa y le tumba a Uribe eso, no le acepto ese decreto. Es que usted no puede ir a decir aquí que me va a sacar un decreto de emergencia para usted actuar porque es que esto no es un problema emergente, una emergencia es algo emergente. Esto es un problema estructural que viene desde la ley 100, ¿por qué no hace las reformas?
haga las reformas. Y la Corte le dice, nosotros, los jueces, estamos trabajando por un lado, se necesita que el Congreso de la República armonice la jurisprudencia de los jueces de la República, que ya habían reconocido la salud como un derecho cuando el planeta Occidente, en el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas, en el año 2000, reconoció la salud como un derecho fundamental, no solo un derecho social, sino fundamental, exigible al Estado de manera inmediata, independiente de la sostenibilidad financiera. Los jueces en Colombia empezaron a aplicar eso. Entonces, este señor, la Corte le dice a este señor, excúseme, pero nosotros exhortamos al Congreso, nosotros no le podemos aceptar ese decreto, se lo tumbó, y exhortamos al Congreso de que más bien haga una ley estatutaria porque necesitamos incorporar en la legislación en Colombia la jurisprudencia que han tenido los jueces y el bloque de constitucionalidad y los avances más importantes en materia del derecho a la salud. Obviamente el gobierno no iba a hacer eso. Eso lo hizo la sociedad civil. La sociedad civil, organizada en la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, que era una organización pactada explícitamente. ¿Cómo se organizó la ANSA? La ANSA, por lo que tú me preguntabas ayer de algunos movimientos sociales, la ANSA se reúnen los presidentes de las centrales, los presidentes de las agremiaciones médicas que estaban allí de acuerdo, y dicen un pacto explícito de los presidentes donde llegan y dicen, señores, vamos a hacer esa ley estatutaria y vamos a hacer una propuesta de reforma alternativa a la salud. Configuramos esta ANSA en ese espacio y ahí se articulan 95 organizaciones, pero eso fue una cosa muy orgánica. O sea, eso eran los presidentes de las organizaciones sentados con reglas de juego claras de cómo era que eso iba a funcionar y cada presidente tenía su delegado y se sabía qué era lo que se iba a hacer. Entonces, eso, la ANSA hace la ley estatutaria. Por otro lado, los gremios médicos hacen la ley estatutaria y la ANSA también, a través de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760, trabaja una propuesta de reforma ordinaria. Esa ANSA, digamos, logra presentar la propuesta de ley estatutaria, pero el Congreso se la hunde. Entonces, los gremios médicos que tenían una idea muy similar a la de la ANSA la presentan por otro lado con el presidente Santos, quien tenía que conjurar una crisis política. ¿Cuál era la crisis política que tenía que conjurar Santos? La cartelización de las EPS para hacer recobros fraudulentos al FOSIGA, que alcanzaba 4 billones de pesos y que se había denunciado ante la opinión pública. Santos, para conjurar esa crisis política, se complota con los gremios médicos y dicen, yo presento la ley estatutaria y la presentó con mensaje de urgencia en comisión primera contra su ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que no estaba de acuerdo con la ley estatutaria. El principal opositor de la ley estatutaria fue el doctor Alejandro Gaviria. El principal, todo el tiempo, 6 años de saboteo de la ley estatutaria. Ahorita explicamos un poco cuál es el papel que esta persona cumple en todo el desmonte de lo que es el derecho a la salud en Colombia. Entonces, eso se logra, yo no sé eso fue un debate muy duro en el Congreso porque Alejandro Gaviria Santos radica con los gremios médicos en la comisión primera, con el ponente Luis Carlos Avellaneda, y Alejandro Gaviria radica otra en la Cámara envenenada, con micos, para ver cómo acaban la tutela, tratar de ver cómo le metían mano a retroceder todo lo de la observación general 14, que la salud solamente fue, volver a la ley 100, tratar de que eso no avanzara más de la ley 100. La salud es solamente un listado de medicamentos y tratamientos, el derecho supeditado a la sostenibilidad fiscal del Estado, y metió todos los micos del mundo por la Cámara y por el Senado iba ya toda una síntesis de 14 puntos de lo que había sido este debate de 10 años en Colombia. Eso llega al final, obviamente, es una pelea muy dura. Cuando eso sale del Congreso, eso sale envenenado, con todo el veneno que metió el señor Alejandro Gaviria allá. Pero como es una ley estatutaria, tiene que ir a control de la Corte Constitucional, porque una ley estatutaria en la jerarquía legislativa es una ley que interpreta la Constitución política, es casi que una reforma constitucional. Cuando llega a la Corte, se divide la sociedad civil en 3 partes. Una que dice apruebe como salió del Congreso. Otra que dice
hunda eso, que eso fue un veneno, eso lo envenenaron, eso quedó muy mal. Y la tercera, que fue la que nosotros respaldamos, no, señores de la Corte, declárela exequible, pero modúlela. No, cuide la tutela, proteja la tutela, porque sin la tutela los colombianos, aquí, ¿cuáles eran los 3 puntos que le pedíamos a la Corte? Hay que proteger la tutela. Segundo, el derecho fundamental a la salud son los determinantes sociales de la salud en la prestación de servicios, y la prestación de servicios no está dirigida a un listado solamente. El ciudadano tiene derecho a todo, menos a unas exclusiones explícitas. Lo que pedíamos es, no se puede hablar más del concepto de atención inicial de urgencias. Porque ¿qué es atención inicial de urgencias? Si usted fue y se fracturó y se le desarticuló su cadera, la atención de urgencias puede terminar hasta cuando el ortopedista le hace el trasplante de cadera. Eso lo define el médico, para que los EPS no empiecen a hacer traslados y acaben con la vida de la gente. Entonces se pidió a la Corte, de acuerdo al bloque de constitucionalidad, porque el Estado son estados sociales y democráticos y constitucionales de derecho. Esa es la evolución del Estado moderno. Por eso, si la salud pública no entiende el constitucionalismo, se va a quedar muy rezagada frente a este debate. Si se queda solo en el debate de los modelos de atención y si no entiende el problema del poder político del Estado. Entonces allí hay la Corte finalmente dice, listo, apruebo, declaro exequible esta ley y le hago modulaciones y emite la sentencia C313. La sentencia C313 es todo lo recorrido, todo, o sea, es una sentencia de 500 páginas donde está el derecho fundamental a la salud en Colombia. Todo saludista debería conocer la sentencia C313. Eso es la definición, porque es el resultado de la disputa política y social. O sea, es que la Constitución no es un problema jurídico, es un problema político. Es que a veces dicen, no, es que allá están en las discusiones jurídicas de la Corte. No, las altas cortes recogen las disputas sociales. Cuando las mujeres lucharon para lograr la interrupción voluntaria por el embarazo, lograron reconocimiento en esa entidad del Estado. Cuando lucharon la comunidad LGBTI para que le reconocieran derechos, en la expresión política de las luchas de los movimientos sociales y la sociedad civil, que llegó hasta ese lugar. Obviamente eso fue un hito, y de ahí en adelante ya vino el trabajo del doctor Alejandro Gaviria, hacer una contrarreforma fina de la ley estatutaria, por 2 vías. Una vía es, como una ley estatutaria de alta jerarquía, para usted reglamentarla, tiene que hacer una ley ordinaria, tiene que derogar la ley 100, es la derogatoria la ley 100, hacer una ley ordinaria que se ajuste al derecho fundamental a la salud y hacer una derogatoria de decretos, resoluciones y actos administrativos que estén en contra de eso. El daño profundo que este señor le hizo no solo a la salud, sino al Estado social y democrático de derecho. Es que esto es muy grave, yo no sé si la gente lo alcanza a entender, es que para usted hacer una reforma a la ley estatutaria, usted tiene que irse al Congreso o hacer otra ley estatutaria. Él concibió que esto se podía hacer mediante resoluciones y decretos del ministerio, es decir, démosle nosotros interpretación a la ley estatutaria, ignoremos la sentencia C313, sacamos una resolución que se diga reglamentación de la ley estatutaria en el tema de autonomía médica, escribimos. Una resolución del ministerio de un ministro tiene fuerza de ley y presunción de legalidad. Se considera que es la interpretación de la Constitución hasta que no la tumbe una demanda. Con eso amarran los jueces de la República, porque los jueces empiezan a decir, los jueces pueden inhabilitar resoluciones cuando vulneran derechos, pero lo hacen uno a uno. Entonces se vino este señor con una andanada de decretos y resoluciones para recomponer la ley 100. La solución que nosotros teníamos era demandar ante el Consejo de Estado, pero una demanda ante el Consejo de Estado demora 5 o 6 años. Mientras que el Consejo de Estado tumba eso, sigue haciendo carrera eso. Eso fue una avalancha tenaz. O sea, yo que he estado en esta lucha, no te imaginas, porque eso no pasaba antes en Colombia. El señor Uribe, para hacer ese tipo de reformas, tenía que hacer un decreto de emergencia social e ir a pelear con la Corte. Estos tipos encontraron el esguince para no tener que pasar por la Corte, sino ¿y para qué vamos a hacer una emergencia social? Hagamos resoluciones y decimos que estamos interpretando la ley estatutaria. Por ejemplo,
todo lo que ellos han hecho, dicen siempre en interpretación de la ley estatutaria, siempre lo encabezan así y siguen con la ley 100. El MIAS es eso, el MIAS, mucha gente en las facultades de salud pública estuvo muy confundida porque decían, pero es que el MIAS es la ley estatutaria y yo que no lo es. Tienen que leer la sentencia C313. La ley estatutaria es de rango constitucional. Se supone que un gobierno no debería atentar contra la Constitución, pero esto ya se pervirtió. Eso no ocurría antes en los gobiernos. Eso fue el gobierno de Santos y específicamente de la cartera de salud. Eso es un daño profundo a la Constitución política. Entonces, no lo es. Entonces, es como le introducimos a la gente que esto es la ley estatutaria, el negocio, Medimás, las EPS, que eso es la misma ley estatutaria. Entonces, eso fue lo que pasó. Llegan ellos con el 010. Porque aquí les estoy respondiendo prácticamente todas las preguntas que ustedes están haciendo con este recorrido. Resulta que cuando llega el 010 es lo mismo. ¿Cuál es el título del 010? Que van a reglamentar la ley estatutaria. Ellos siempre ponen ahí que según la ley estatutaria. Evidentemente, pues eso no es ninguna ley estatutaria. El 010 es, además de que es un proyecto antitécnico, con problemas serísimos de redacción, con contradicciones internas, es inconstitucional. O sea, es un proyecto con ambigüedades en un asunto que ha sido debatido en este país y que las EPS han hecho trampa. La Corte Constitucional ha dicho claramente, la salud es un derecho fundamental y su financiación es por recursos públicos con destinación específica. En ningún momento son recursos privados, ni cuando entran a las EPS. Las EPS han tramposeado para intentar decir que en el momento que esa plata entra a sus bolsillos es de ellas. Eso lo demostró la Contraloría con el fallo de Saludcop y la Procuraduría, pero todavía se niegan. Usted todavía los escucha diciendo que esa plata es de ellos, que cuando le entró al banco ellos ya pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces ellos quieren ganar eso en esa ley, pero la ley mantiene la ambigüedad. Por un lado habla de prima de seguros, que el concepto de prima de seguros es un concepto del aseguramiento privado, el cual no hay acá. Y por otro lado hablan de UPC, que es un concepto de la seguridad social, que tampoco hay acá porque esto es un sistema híbrido. Esto es una cosa rara. O sea, las EPS declaran que su capital es privado para poder hacer negocios, como los que hizo Comeva cuando compró una red de clínicas y después las vendió por 50.000 millones de dólares a una transnacional de los Estados Unidos. Las hizo con la UPC, las vendió y cogió la plata de la venta y la metió en su banco. O Saludcop, las 120 clínicas de Saludcop se hizo con la UPC de los colombianos. Entonces ahí ellos para hacer esos negocios los recursos son privados, pero cuando se quiebran y las liquidan y tienen que asumir deudas con las clínicas y hospitales, no, somos públicos y el Estado nos tiene que respaldar. Y así han jugado con superintendentes de salud que ahí van. Por ejemplo, yo no entiendo por qué Medimás no está liquidada ya. ¿Por qué? Tiene 2 fallos del Tribunal de Cundinamarca que ordenan su liquidación. Una investigación por 1.5 billones de la Contraloría, tiene investigaciones de la Procuraduría, fallos y sigue vivita y coleando. Ahí va, recibiendo plata. Recibe 3 billones de pesos de los colombianos y han tenido todas las irregularidades demostradas. Entonces, esa es la situación real. Eso es el 010. El 010 sigue jugando con eso. Sigue jugando, aparte de eso, pretenden desde el Congreso de la República contra el principio de autonomía universitaria hacer una reforma de los currículos médicos para reformar un currículo médico de medicina familiar. Eso es inaceptable. Si tú lees la parte de APS de eso es la 1438, más el MIAS. Es decir, esto es un refrito de una serie de asuntos, pero el Congreso, ¿por qué va a volver a aprobar una ley que ya aprobó y que no funcionó? Eso es la 1438 y el MIAS. Ellos revolvieron un montón, echaron mano de todos esos decretos de Alejandro Gaviria, Tintín, armaron otra vez. Eso sí, no se toca las EPS. Las EPS lo que ellos pretenden es que sean un oligopolio. Pasamos de 47 a 10, más poderosas todavía, nadie las controla. Nadie las va a controlar. Pues si no controlas 47, ahora dime de dónde vas a controlar 10. Con todo el poder que va a manejar, esa gente va a manejar billones de pesos. Billones de pesos de los colombianos. Es que ser empresario con la plata de otro es muy fácil, pues.
que es lo que está pidiendo Morales, el presidente ASEMI, que por qué no nos dejan trabajar, déjenos que esos recursos sean privados para poder invertir. Pues es que así de cínicos son, pues es que volverse empresario, mano, pues yo también me vuelvo empresaria, hijo. Pues yo me voy para allá, que me emplate y empiezo a armar negocios y componendas, que es lo que ellos hacen. Entonces, esa es la situación que tenemos con el 010, más o menos ahí tienen ustedes ya un contexto de lo que es como la ley estatutaria y todo eso. Entonces, en base pues, a lo que nos has mencionado acerca de la Ley 100, de cómo se ha venido implementando desde el año 93, ¿cuáles han sido pues como los elementos esenciales de esta y también las desfases que ha tenido en el sector de la salud? Eh, al día de hoy, ¿qué faltaría, qué elementos esenciales faltarían por mejorar de esta Ley 100? La ley 100 tiene, digamos, la tecnología no avanzó por la ley 100. La tecnología avanzó porque la ciencia biomédica avanzaba en el mundo. Entonces, pues no nos digan eso. La cobertura universal tampoco avanzó. Es decir, el mundo biomédico avanzó, la mortalidad materna en cualquier parte del mundo. En este momento, en Colombia hay 900 hospitales públicos y 18.000 clínicas privadas. Eso no está mal, que haya clínicas privadas. El problema no es que sea privada, el problema es que se atienda, pero el problema es que el 70% de toda esa prestación de servicios está concentrada en las grandes ciudades. Esto es un sistema de salud absolutamente inequitativo, porque 22 millones de colombianos, que son el 40%, viven en zonas dispersas, en el Guainía, en el Amazonas, en el sur de Bogotá, en las comunas, y allá no llega lo privado, porque no les interesa. Y como desmontaron lo público, se creó una inequidad. No es una satanización de lo privado, ojo, es la inequidad que generó eso, porque evidentemente en Bogotá, por ejemplo, el 70% de los servicios están en el oriente y en el norte. Vaya usted, dígale pues a la Fundación Santa Fe de Bogotá que se vaya para Ciudad de Bolívar, no se va, porque lo privado tiene una vocación distinta. Yo vendo más en el norte de Bogotá, donde puedo tener prepagada, servicios complementarios, yo no me voy a ir para el Amazonas. Y el Estado no suplió eso porque debilitó la red pública. Entonces hay una prestación de servicios inequitativa, ¿cierto? Ese es un elemento de la ley 100. Lo segundo, la mortalidad evitable. De 1998 a 2010, en Colombia hubo 1.300.000 muertes evitables, según el Instituto Nacional de Salud. Dentro de esa mortalidad evitable está lo que tiene que ver con la gestión de los determinantes sociales de la salud, la accidentalidad de tránsito, la violencia intrafamiliar, pero también hay gente que se murió por desnutrición, por tuberculosis, y son 1.300.000. Pues eso no es que no, pues como para uno pasar de agache, por ahí no puedes pasar de agache. Lo otro es que tú tienes 210.000 tutelas, casi 4 millones de tutelas. Cuando tú estás poniendo una tutela, quiere decir que ese ciudadano necesitaba ese servicio para garantizar su calidad de vida o para que no se muriera. Mientras que tú pones esa tutela, eso es un indicador fuerte. Las quejas por inatención. En Colombia en este momento llevamos más de 565.000 quejas por inatención. Y esas quejas por inatención superan el 30% que el año pasado, cuando se supone que estamos en una emergencia donde el centro de salud y el gobierno iba a invertir 8 billones de pesos en la emergencia, que no lo hizo. Solamente giró 0.9 billones de pesos. El resto están los bancos. No sabemos dónde está. Un estudio de la Universidad Nacional afirma que aproximadamente el 30% de los recursos del sector salud asegurador, que son 45 billones, se quedan en la intermediación de las EPS. Y ahora viene la pregunta, ¿dónde entró el negocio? El negocio duro es el del sector financiero. Cuando tú le pagas a tu EPS, esa plata la recoge un banco. Más o menos ellos recaudan lo del sector del aseguramiento, que son 45 billones. ¿Tú sabes lo que puede hacer un banco con 45 billones en un año? Es mucha plata de los colombianos. Ese es el negocio duro. Se ha demostrado que retienen esos recursos en los bancos para no girárselo a las clínicas y los hospitales y especular. Eso lo llaman a uno y hasta se lo prestan. O a uno de bobo y le presta y le paga y le cobran intereses y los tipos le sacan rendimientos financieros. No ha habido poder humano en este país para que esta gente diga a dónde se están yendo los rendimientos financieros. Porque los rendimientos financieros de 45 billones de los colombianos, no de ningún empresario ni capitalista privado, ni eso no existe. Que el mercado, no mercado de nada de los colombianos, rendimientos financieros son mucha plata. Esa plata, ¿para dónde se va? No se sabe.
¿Cuál es la negociación que hace el gerente de una EPS que va a recaudar 3 billones de pesos al año con el del banco para que sea ese banco el que reciba esa plata? No sabemos. Por eso el sector financiero es el gran poder fáctico que hay detrás de esto. O sea, cada que va a haber una reforma a la salud, la pelea es con el sector financiero. Grupo Empresarial Antioqueño, Bancolombia. Grupo Aval no tanto, porque el Grupo Aval está en el sector prestador, pero estás enfrentando los grandes emporios del sector financiero. Ese es el debate duro. Esos son los poderes. Por eso, en la audiencia del 010, que fue una audiencia muy muñequeada, yo les mando el artículo que yo escribí sobre eso. Yo hago en Colombia hay muy poco analista de coyuntura de salud. Yo soy como de las pocas que escribo sobre la coyuntura semanalmente de lo que está pasando. En la audiencia que se hizo sobre el 010, apareció FENALCO y la ANDI allá. De hecho, sacaron a la Asociación Nacional de Interno y Residente, a la CUT, lo sacaron del orden del día a los trabajadores y metieron a FENALCO y a la ANDI. Entonces uno dirá, ¿y qué tiene que ver FENALCO, la ANDI? Pues claro, están cuidando la plata de los bancos. Entonces, imagínate, están cuidando la plata, por eso están allá metidos. Entonces, digamos que ese es el tema. Ahora, preguntan, ¿existe alguna parte positiva del proyecto 010? Lo que existe de positivo no necesita el proyecto de 010. Lo tenían que haber hecho y lo tienen que hacer y lo pueden hacer. Ellos están prometiendo unificar los planes de beneficio, los dos regímenes, el contributivo y subsidiado. Mano, pero es que eso lo prometiste desde la ley 100, mano. La Corte Constitucional en el año 2008 se lo ordenó al gobierno. Eso no necesita el 010. Una resolución del gobierno. Unifíquese los planes y unifíquese la UPC. Punto. No tenés que ir allá a hacer toda esa pantomima en el 010 y hacer más daño. Que vamos a liquidar las EPS malas. Lo pueden hacer. Ellos acaban de aprobar un proyecto de ley en el Congreso de la República donde le dan dientes a la Superintendencia de Salud para hacerlo. No tienen necesidad del 010, hágalo. Ya, el resto están haciendo el daño. Lo positivo lo pueden hacer sin el proyecto de ley, pero es que el proyecto de ley, ¿por qué se presenta? Esa es la pregunta. Porque el gobierno necesita mostrar que está haciendo algo. Ha fracasado en una pandemia estruendosamente. Como el fracaso de una pandemia donde Colombia tiene más de 1 millón de contagios, pasó un pico, llegó una meseta y va otra vez para el pico. O sea, ni siquiera fue capaz de bajar, sino que se quedó en la meseta. Un subregistro del 20%. Deberíamos estar haciendo 100.000 pruebas diarias, estamos procesando 53.000. Entre antígeno y PCR, cuando tenemos capacidad de procesamiento de 56.000 PCR. Salud pública, cero. 70.000 pruebas engavetadas por las EPS. Promedio de entrega de resultados de pruebas 30 días. Entregan pruebas hasta de 106 días. Cercos epidemiológicos y cuarentenas inexistentes. Y EPS que no entregan incapacidades. Una tragedia de salud pública. Tiene una mortalidad por 100.000 habitantes por COVID más alta que la de los Estados Unidos, que ya es un desastre. Es que esta pandemia es un desastre. Yo no sé si ustedes como salubristas tienen idea de lo que significa que en este país hayan muerto 35.000 ciudadanos. Muchas de esas muertes eran evitables. Eso es muy alto. Es de las cifras más altas del mundo. El gobierno fracasó. Es que de hecho, como hablas, la pandemia lo que nos demostró es que las EPS, en vez de promover el servicio de salud, lo obstaculizaron, lo han ido degradando y han generado que los trabajadores no cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades, para ofrecer su servicio. Y básicamente con lo que también nos mencionabas de este proyecto de la ley 010, es que el gobierno pretende es beneficiar a las EPS. También nos encontramos con el tema de que pretenden cambiarles el nombre de EPS por aseguradoras de salud. Básicamente, que tendrías como para mencionarnos acerca de este cambio de nombre de pasar de EPS a ser una aseguradora de salud? Entonces, Ahí hay un debate, porque algunos, me parece que hilando ya muy fino, dicen que el hecho de que le vuelvan aseguradoras, automáticamente los recursos se vuelven privados. Eso no es cierto. Eso es lo que ellas quieren, ¿cierto? Pero eso no es cierto. El cambio de aseguramiento es nominal porque eso no tiene mayores efectos, porque ese proyecto está tan mal redactado que ellos dicen aseguradoras, pero luego no le asignan las funciones que tiene una aseguradora. Un seguro privado, por principio, tiene que tener algo que se llama un reaseguro, una póliza de seguros
Cuando usted se le daña el carro y ese seguro se quiebra, el reaseguro responde. A las EPS nunca les pidieron reaseguro. Nunca. Solo hace poco, con el doctor Alejandro Gaviria, le pusieron unas reservas técnicas, que son disque el respaldo, pero eso es pírrico. Ustedes se supone que esas reservas técnicas, pues eso lo sacan de la UPC. Es que esa gente, imagine pues, párele bolas, por ejemplo, esto. Esa gente tuvo una investigación por un probable desfalco de 4 billones de pesos por recobros al FOSIGA de cartelización de medicamentos. ¿Sabes cuánto fue la sanción que les puso la Superintendencia de Salud? 1.500 millones de pesos. Eso de ARRI, eso lo pagan ellos con la UPC, porque la UPC en la 1438, el 10% de la UPC va para ellos por gastos de administración. Es decir, esta gente se embolsilla 4.5 billones de entrada de los 45 para ellos. Y de ahí, de esos 4.5, pues se gastan más porque no les basta con los 4.5, eso lo ha demostrado la Procuraduría, que además de los del 10%, ellos sacan más. ¿Y sabes cuánto les exige el gobierno? Es que dizque de capital de aportes para que ellos puedan ser empresarios y aseguradoras. 10.000 millones de pesos. Eso es ridículo. Pues los tipos sacan de ahí, listo, ya me capitalicé y bueno, ¿y qué más hacemos? Ya soy empresario. Entonces, entonces eso es nominal porque ellos mantienen, eso es un enredo. Además, eso no. Yo tengo amigos míos que trabajan con el gobierno, pues ellos saben que yo nada que ver con esa gente, pero me dicen, no, qué desastre, Carolina. Eso ni está bien escrito, porque eso es una confusión, porque le cambian el nombre de aseguradoras, pero luego hablan de la UPC, que la reserva técnica. No, un sancocho, porque en este país les encanta eso, pues para que haya desgreño administrativo, porque entre otras cosas, otro problema de este sistema de salud es que no tiene un sistema de información. Aquí nadie sabe en el sistema de salud colombiano cuánto se le debe a quién. En el sistema financiero, si usted hace un movimiento, todo el país se dio cuenta y lo mandan para Atacrédito. En el sistema de salud hay cifras diversas de toda índole, quién le debe a quién. Eso es una caja negra porque no han sido capaces de hacer un sistema de información y eso también sirve porque pues ahí entre menos información haya, más especula uno. ¿Cierto? Más especulación y ahí más difícil hacer un debate. Entonces ahí, cuando habla gente como Carolina Corcho, no, es que Carolina es de izquierda, es del comunismo, está polarizando, es que estamos polarizando. No. Usted también, hermano. Usted es que esto es le empiezan a decir a uno, es que Carolina es un ideóloga y usted también, porque aquí no hay cifras ciertas sobre las cuales dar una discusión seria, empírica, pero empíricamente lo que le puedo decir es que hay 1.300.000 muertes evitables, hermano, eso no es ideología, son 1.300.000 personas que murieron. 70.000 pruebas engavetadas y 35.000 muertos de una pandemia con las mortalidades por 6.000 más altas del mundo. Eso no es ideología. ¿Qué quiere que le diga? Pues esa es la realidad. Y entonces nos la van a presentar. Entonces, eso es el resultado de la gestión de las EPS. Y enseguida el Congreso va a ir a aprobar cómo fortalecer las EPS para que sean no 46, sino 10. Hacen ese cambio, pues, aseguradoras, que eso es simple, y dicen en la prensa que es que se acabaron las EPS, porque le cambiaron el nombre. Así como acabaron el POS, porque la ley estatutaria decía que se acaba el POS. Entonces el doctor Alejandro Gaviria salió a decir, se acabó el POS. Entonces ya empezó a hablar de plan de beneficios y que por eso acabó el POS. Entonces ya después, no, que no se puede plan de beneficio. Entonces, tecnologías con cargo al UPC, ¿qué esa ridiculez? O sea, en Colombia creemos que porque cambiamos el nombre, el eufemismo, entonces cambian las cosas. Las cosas no cambian por el nombre debe cambiar cuando cambian las cosas. Entonces eso es inocuo. Lo que ellos quieren es el oligopolio, pero no necesitan el 010. Las EPS malas, vaya, liquídelas. La superintendencia en este momento tiene intervenida en las 4725. ¿Qué hace Capital Salud Viva? Capital Salud es una EPS pésima. Sabia Salud. ¿Qué hace esa EPS ahí? ¿Qué más van a hacer con esa vaina, mano? Eso ya no funcionó, hijo. O sea, eso no funciona en la cabeza de ellos. Ellos quieren mantener eso vivo como de lugar, contra la evidencia, contra la verdad, contra la realidad, contra la vida de la gente. Entonces, esa, digamos, es la discusión ahí con ellos. A mí me gustaría también como preguntarte, ¿cuál es la acción del movimiento social de la salud frente al proyecto de la ley 010? ¿Y cuál es la invitación que nos haces a todos los colombianos respecto a esto que está sucediendo? Bueno, entonces, el movimiento social por la salud tiene un problema y es que los grandes movimientos sociales tienen un acervo muy fuerte en la clase obrera trabajadora. Y el problema de la ley 100, por ejemplo, si tú ves el movimiento educativo,
tiene un magisterio fuerte, tiene un sindicato fuerte llamado FECODE, que tiene 400.000 afiliados y es un actor de negociación política frente al gobierno. En el sector salud y los profesores están formalizados. Tú eres empleado del Estado, de la nación. En el sector salud, lo primero que hicieron fue precarizar. El 80% de los trabajadores estamos precarizados, desmontar el sindicalismo, golpearon al trabajador, que es el sujeto político de esa lucha. Entonces ese movimiento se desmoronó, se debilitó mucho históricamente porque el sujeto, o sea, el paciente lucha por su vida, pone la tutela, pero no es un sujeto tan claro en la lucha estratégica o movimiento porque vos estás pensando es en el día a día. El que tiene un asunto estratégico, los movimientos sociales fuertes en el mundo, el pivote central es el trabajador. En Brasil, por ejemplo, es el trabajador de la salud. Entonces, esa es una debilidad que tiene este movimiento. El problema, digamos, de que el trabajador de la salud cree en la ley 100, está metido en la ley 100, nunca ha tenido un sindicato, la mayoría no son sindicalizados, son los sindicatos más débiles del país. Entonces, bueno, ese, digamos, es como una primera consideración. Pero la segunda consideración es, evidentemente, a diferencia, por ejemplo, del movimiento educativo, uno de los temas además que más me gusta son los movimientos sociales. Es uno de los temas que trabajo como politóloga. Por eso ayer cuando Duan Andrés me decía, yo no precisa, porque un movimiento social es una cosa profunda, eso es un proceso muy complejo, digamos, tú no lo puedes encapsular, digamos, en una sola representación. Entonces, el movimiento educativo, cuando la MANE sale, marcha, pues hasta los premian. Los grandes líderes del país, porque es que el movimiento educativo no está enfrentando al gobierno. El problema del movimiento social por la salud es que los poderes es el sector financiero, es el capital financiero. O sea, el capital financiero es el capital más fuerte del capital, de esta forma avanzada del capitalismo en el cual nunca la humanidad había tenido una concentración de riqueza tan alta como la que ha tenido en este momento, donde 2.700 seres humanos tienen el 70% de la riqueza del resto del planeta. Eso es inmoral. Y todo eso por la vía de la especulación financiera, todo por la vía de los paraísos fiscales, los bancos, toda esa lógica de los bancos que especulan con recursos que no trabajan. Cojo recursos de los estados, especulo, hago una burbuja y hago negocios y no muevo un dedo. Ese es el capital, ese es el que enfrenta. Y ese capital financiero tiene plata en los medios, controla la prensa, tienen recursos, ese es el poder fáctico. Entonces ustedes podrán ver que este movimiento tiene que enfrentar también la industria farmacéutica. Es una de las transnacionales más poderosas del mundo, con el lobby más poderoso del mundo, el lobby más poderoso de un negocio que ha costado la vida de millones de ciudadanos en el mundo. Porque esta gente se dedica a extorsionar y a sobornar estados para que evidentemente no hagan patentes, les amplíen las patentes, los medicamentos los puedan vender al 500 o al 1000%. El lobby más poderoso del mundo es esta gente que tiene un visitador médico que va médico a médico, uno a uno, el diálogo uno a uno. Vamos, colaborémonos los dos. A mí esa gente, yo a ellos no los recibo, por ahí hace poco recibí uno, porque ellos me dan medicamentos para unos pacientes que yo tengo. Esta gente me manda un montón de cosas, que hoy vamos a mandarte una bandeja de comida mexicana. Luego es una cosa impresionante, y eso que yo no los recibo, pero alcanza tú a imaginar ese lobby y lo extorsivo que puede ser sobre los estados y todo eso. Entonces, eso es lo que enfrenta el movimiento social. El movimiento social enfrenta poderes muy fuertes que no enfrenta otro movimiento social en Colombia. Pues el movimiento agrario obviamente está enfrentando el paramilitarismo y los terratenientes. El movimiento educativo enfrenta pues más las dinámicas de la decisión del gasto público del gobierno, pero no tiene que enfrentar semejantes capitales tan poderosos. Entonces eso sumado que la fuerza trabajadora, digamos, es muy débil, ha hecho que el movimiento pues sea muy débil. Entonces es un movimiento fragmentado y que actúa por acciones muy concretas. Por ejemplo, hay por varios núcleos sobre una unidad de acción. ¿Cuál es el tema ahora? ¿Cómo hundimos ese berraco 010? Entonces, de varias organizaciones, 140 organizaciones del país, estuvo la Facultad Nacional de Salud Pública, organizaciones de la sociedad civil, hicieron un documento muy serio solicitándole al Congreso de la República
archivar ese proyecto de ley con toda la argumentación. Pero eso tiene que ir más allá. Eso tiene que ir más allá porque lo que va a hacer retroceder al Congreso es un movimiento de opinión pública fuerte, es decir, un costo político. Que el gobierno tenga un costo político muy alto para aprobar eso. Y que el gobierno, entonces yo me puse a revisar hoy la prensa, yo estuve de vocera de la Federación Médica Colombiana el lunes, me fui lance en ristre contra este proyecto de ley. La forma como yo les hablo a ustedes es la misma como yo le hablo a ellos. Yo hablo así aquí, allá, al superintendente, al ministro, los senadores, y la noticia que saca hoy RCN es división entre las organizaciones médicas por el proyecto de ley, pero saca la postura de unos que están en desacuerdo con unas cositas y otros que están de acuerdo en todo. Y esa es la diferencia. O sea, como la prensa, claro, porque ahí hay un poder muy fuerte, logra inclusive apabullar la postura diferencial. Nosotros el lunes hicimos un homenaje a los trabajadores de la salud, hicimos este homenaje y la prensa, porque nosotros necesitamos generar un golpe de opinión duro para poner esto en la agenda. Esto fue registrado en todos los medios. Lo abrió Caracoleco 10 minutos, abrió toda la parrilla de prensa, fue primera página en El Espectador. La mitad de los medios decían, ellos hacen un homenaje por los caídos, por los muertos, fallecidos trabajadores de la salud y piden el archivo del 010. La otra mitad de la prensa aprovechó eso porque como está aumentando la pandemia, Europa está dejando estragos, aprovechemos esta imagen dura para meterle miedo a la gente y la política del autocuidado. Métase para su casa que aquí nos vamos a morir. Y entonces aprovecharon, le dieron doble juego. Nosotros sabíamos eso, que ellos iban a aprovechar. Yo digo, no importa, igual la gente tiene que guardar, pero el gobierno lleva. A mí me entrevistaron que entonces el autocuidado, yo no, es que el principal problema es el del gobierno que abandonó la pandemia, que ha mandado mensajes contradictorios a la ciudadanía relajándola. Yo no estoy diciendo que la ciudadanía no sea autocuidar, yo llamo al autocuidado, pero es que los problemas de salud pública se resuelven con políticas públicas y el gobierno abandonó esto. Entonces, pero la prensa estaba intentando era que yo me dedicara a regañar a la gente por indisciplina social, cuando están haciendo la mitad de las pruebas que tienen que hacer y las EPS no están dando incapacidades para que la gente se aísle. Entonces, esta es un poco la dinámica difícil de esa lucha. Se logra esa carta tiene 140 organizaciones, ahí hay plataforma, hay de todo. Y digamos que eso, la última acción concreta que hizo el Movimiento Social por la Salud fue con la ANSA, que fue presentar la ley estatutaria, y luego con la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, que fue con tumbar un proyecto de ley que presentó Alejandro Gaviria. Desde eso ha estado, digamos, fragmentado, y todavía está fragmentado, pero está unificado alrededor de una acción llamada que se caiga el 010 por todas estas consideraciones y queremos una nueva reforma a la salud. Ese es el punto de encuentro de todas esas diversas organizaciones que se expresan allí. Que se vaya a lograr o no, eso depende de que el Congreso se le quite al gobierno, porque cuando un congresista, sobre todo estos congresistas del gobierno, ven que un proyecto de ley está muy duro, que le puede costar voto, le dice al gobierno, esto cuesta mucho, necesito más mermelada. Pues esto, necesito que mi voto vale más. Se valoriza el voto. Entonces, de pronto los tipos dicen, yo no me voy a tirar aquí porque el otro año empiezo elecciones, no me voy a tirar en esto. Pero evidentemente están haciendo todo para tratar de generar un ambiente de opinión de que esto fue democrático. Entonces, están haciendo audiencias, en las audiencias el lunes muñequearon y manipularon para que hablara era la Andy, Fenalco, hablan 5 de ellos y uno de nosotros. 5 de ellos y uno de nosotros. Y así. Entonces ellos dicen, mire cómo nos pusimos de acuerdo, ya esto se corrigió todos los componentes. Mire que hay cosas positivas, hay cosas positivas. Y así van desgranando y lo pupitrean. Ese ha sido el comportamiento del Congreso. Sí, básicamente, pues con lo que nos mencionas, entonces, de que no es que por cambiar de nombre, entonces ya definitivamente la EPS cambia del todo su papel, el rol que ya venía implementándose, sino que pues de pronto pueden variar algunas cosas. Nos mencionaban que podría incluso llegar a multar el hecho de cambiar aseguradoras de salud, multar a los pacientes por el incumplimiento de las citas o por fallar con el
cuidado. Básicamente, pues la asociación de beneficiar, de que el gobierno beneficie a estas aseguradoras de salud sería también promover esas alianzas público-privadas, dejando de lado el bienestar y los derechos de salud de todo el personal. Deriva de que sean aseguradoras. Eso es otro artículo que es inaceptable, que es sancionar a los pacientes que incumplan. A ver, como ellos tienen una confusión conceptual, a mí me gusta mucho hablar con estos, ellos no son pensadores porque el neoliberalismo no logra ser muy sólido intelectual y conceptualmente, pero a mí me gusta mucho hablar con esta tecnocracia porque ellos tienen unas confusiones mentales. Entonces, ellos confunden, ellos dicen, a ver, esto es un aseguramiento privado, según ellos, pero con recursos públicos. Pues ahí ya la primera inconsistencia. Entonces, nosotros tenemos que gestionar el riesgo y el riesgo requiere una corresponsabilidad. Entonces, como en los seguros, por ejemplo, de los carros, usted, por ejemplo, tiene un seguro de carro, ellos quieren trasladar la lógica del aseguramiento de los carros a la salud. Entonces llegan y dicen, usted se chocó varias veces, entonces a usted le tienen que aumentar el otro año el seguro, porque es que usted es muy costoso. Entonces usted tiene que asumir una corresponsabilidad y que maneje bien, hermano, porque si se va a chocar más, le va a costar más. Ellos quieren trasladar eso a esto. Entonces cuando ellos lo explican así, yo he estado en foros con ellos, pues es absurdo. Entonces dicen, no, hay una corresponsabilidad para la gestión del riesgo. Entonces la corresponsabilidad es que el paciente tiene que cumplir el tratamiento. Si no cumple el tratamiento, debe pagar una cuota moderadora para que el paciente diga, asuma la corresponsabilidad y se vea obligado por la vía de pagar la cuota. Eso, cuando a mí me explican eso, yo me indigno porque eso es un profundo desconocimiento de la medicina. Imagínense yo que soy psiquiatra. Imagínense pues que a mí me llega un paciente. Es decir, es no entender cómo es el proceso de cambio del ser humano. ¿Quién dijo que los seres humanos no hacíamos conductas de estilo de vida saludable por un problema de voluntarismo? Que el gordito no trota porque simplemente es malintencionado. Por favor. Y que yo, o sea, imagínate, a mí me llega un paciente y me dice, estoy mal porque tengo una moza y no sé cómo dejarle, ya tengo problemas con mi esposa. Y yo le recomiendo, deje su moza. Y entonces el tipo no puede dejar la moza, pues porque los cambios no son así. Hacer ejercicio no es fácil, señores. Eso no es como decir, ay, mañana me levanto a las 5 y corro media hora. A ver quién, pues eso no funciona así no funciona el ser humano, así no funciona la medicina, así no funciona la atención de un paciente. Un paciente, el ser humano es muy complejo. La mayoría de los pacientes no tienen adherencia a los tratamientos. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita uno me dijo, yo no me tomé la clozapina. Y yo, ¿por qué? Porque el tal murió por clozapina. Él le dieron clozapina y se murió. Él asoció en su cultura. El man no se la tomó, pues porque si el man cree, y tiene derecho a creerlo porque en su marco de existencia cultural, él asume que esa persona murió por clozapina. Entonces, enseguida la EPS va y le clava su cuota moderadora. Por favor, deben de ser ridículos, ignorantes, hermanos. Tienen que entender el ejercicio médico. Pero ellos intentan hacer una extrapolación de los seguros de los carros con la vida de la gente, como si la gente funcionara como los carros. Y es una cosa absurda, eso no tiene ningún sustento ni académico, ni intelectual, ni nada. Entonces nosotros nos oponemos a eso, además eso es inconstitucional, eso lo va a tumbar la Corte, o lo va a tumbar la Corte. Eso es una barrera de acceso frente al derecho fundamental a la salud. Es una vulneración al acto médico, a la autonomía médica, a la autonomía del paciente. Es que el paciente también tiene derecho a decir, no me tomo lo que el psiquiatra me dijo. Y ya, y dijo, no me tomo lo que el psiquiatra me dijo, y tiene derecho a ir a decirle al psiquiatra, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué esa pastilla no? ¿Por qué no? Y el psiquiatra tendrá que ir a ver cómo resuelve. Es parte de los derechos de los pacientes. Y eso es parte del derecho fundamental a la salud, que es la Constitución política. Proponer eso en el Congreso es ridículo, es ignorancia sobre el ejercicio médico y es inaceptable. Carolina, ¿y qué tan cierto también es el trabajador profesional de la salud ya no será pagado normalmente como se hace ahora, sino que ya va a ser más por hora? Eso no lo necesitas poner en una ley. A mí ya me pagan por hora, por ejemplo. O sea, lo que hicieron con el decreto fue generalizar a todo el país lo que ya pasa en el sector salud. En el sector salud eso pasa hace mucho rato. El capítulo de talento humano es nada, es inocuo, es inocuo. Los tipos cogen frases de la ley estatutaria y las meten ahí, bonitas, pero no es nada.
Es decir, con ese capítulo no vas a resolver el problema de la precarización de los trabajadores. Es para echar carreta, para vender humo, para hacer propagandismo, para campaña. Eso lo tenemos que tener claro y nosotros no podemos avalar esas prácticas de humo y propagandismo político en este país cuando los trabajadores estamos poniendo el pecho en esta pandemia y cuando la gente está muriendo. Con nosotros no cuentan para eso. Por eso fue que pedimos el archivo. Bueno, nos has hablado en un contexto en donde el proyecto de la ley 100 no debería ser bien visto ni no debería aprobarse por sus deficiencias y distintas características en contra del sistema de salud, del sector salud y del personal que también trabaja para este. Pero qué aspectos podrían destacarse como positivos de ese proyecto de ley 10. De pronto, ¿qué algún aspecto podría mencionar que beneficiaría como tal el sistema del sector salud? La unificación de los planes de beneficios, del régimen contributivo y del subsidiado. Cumplan las sentencias de la Corte. No necesitas ese proyecto de ley. Y el tema de liquidar las malas EPS, eso debieron hacerlo, pero hace años y lo pueden hacer, ¿ya? Ahí no tienes nada, ahí hay muchas cosas que ya se pueden hacer en Colombia, que ya están aprobadas. Lo que pasa es que Colombia necesita una reforma estructural. Ahora, ustedes dirán, lo que nos dicen, pero es que usted no hace sino rajar, usted no hace sino criticar, usted no propone. No, nosotros sí proponemos, nosotros propusimos la ley estatutaria, que es la reforma más importante en la historia de este país y en América Latina, la propusimos nosotros. Ellos la están desmontando. Pero además, nosotros ya llevamos varios años trabajando en un proyecto de ley ordinaria de reforma estructural al sistema de salud. Ese proyecto de ley ordinaria tiene que tener varios asuntos. Primero, no se necesitan intermediarios financieros, sobran las EPS. Los sistemas de salud en el mundo, ninguno tiene EPS, la mayoría no tiene EPS. Los mejores sistemas de salud en el mundo no tienen la mayoría de EPS. Si ellos empiezan a hacer el favor de empezar a liquidar las malas, empezaron a hacer el trabajo, pero no se necesitan. Entonces estamos construyendo otro diseño institucional que no sea la Secretaría de Salud, que permita reemplazar a las EPS, que sea algo más democrático, que no sea cooptable por la corrupción, que nos permita, pero no se necesitan las EPS. ¿Qué dicen los que defienden las EPS? Es que ustedes quieren que el sistema sea estatal. No, es imposible proponer en este momento en Colombia una reforma con un sistema estatista porque el 90% de la prestación de servicios es privada. Tú no puedes cerrar la Clínica León 13, la Fundación Santa Fe, la IPS Universitaria, no, la prestación de servicios puede ser privada, tiene que serlo, pública y privada, pero la administración de los recursos sí tiene que partir de otra institucionalidad. Ese es el diseño, ese digamos es un elemento. El segundo elemento de la reforma, la formalización laboral. Se puede volver y eso tiene unos cálculos, digamos, y toda una argumentación a lo del magisterio. El médico y la enfermera sea empleado del Estado, de la nación o del departamento. Eso funcionó en Colombia un tiempo y funcionaba muy bien. No había tanto intermediando, metiendo mano ahí, un montón de gente metiendo manos ahí. Eso, digamos, es otra posibilidad. Tercer asunto, una reforma, el sistema de información público y en línea. Público, que nosotros podamos meter y consultar, bueno, a quién le pagaron, eso es el principio de transparencia, con cifras epidemiológicas en línea, a quién atendieron, a quién no. Eso permite un control de la sociedad sobre el sistema y es una medida anticorrupción. Otra propuesta que nosotros tenemos ahí, las redes, que esto ya existe, pero esto no lo han implementado, que son las redes integrales e integradas de servicios de salud. Entonces, tú construyes el sistema, tú puedes tener tu clínica privada, tú verás, si prestas servicios dentro del sistema, con los recursos públicos tienes que adaptarte a unas condiciones, pero tú puedes, si quieres, hacer negocio por fuera. Aquí no estamos cercenando el libre mercado, el que quiera vender lo que le dé la gana por fuera, véndalo por fuera, pero dentro del sistema todos vamos a entrar a unas condiciones. Y la red, la columna vertebral de todo sistema de salud en el mundo, Canadá, Inglaterra, es la red de hospitales públicos. Los hospitales públicos hay que fortalecerlos, hay que hacerles un subsidio a la oferta, no por alianzas público-privadas, como está diciendo esta gente, articulado a la red privada, en redes integrales. Ya la Facultad Nacional de Salud Pública, de hecho, eso está, se sabe cómo hacerse, pues. Eso ya está.
inventado. La fundación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud o el derecho fundamental a la salud, para que las políticas públicas sean regentadas por el Estado, el gobierno y la sociedad civil con la representación de los distintos sectores de la sociedad, incluido el sector empresarial. Nosotros no excluimos a los empresarios. Lo que pasa es que aquí pretenden que solo la ANDI decida las políticas públicas. No, la ANDI puede estar en el debate, pero ¿por qué la ANDI solamente? Es que la ANDI es todo el país. ¿Y dónde están los negros, los indígenas, los trabajadores, las mujeres? Necesitamos otros sectores allá que vayan y discutan con la ANDI en condiciones de igualdad. Entonces, eso nosotros ya hemos venido diseñando. Yo estoy en el proceso de construir ya un paper para hacer un lanzamiento de lo que nosotros denominaremos una gran agenda de transición democrática para Colombia, donde esto está pensado. Eso se ha venido trabajando. No es que nosotros no tengamos propuesta, sino que es que nos dicen que vaya, presenten eso allá. Y yo, ¿presentar a qué si el Congreso no está funcionando? Esto es un Congreso virtual que está en la sinvergüencería de trabajar desde sus fincas cómodamente recibiendo 30 millones de pesos desde sus fincas. Ese Congreso es ilícito, es una ilicitud, es inconstitucional eso que está pasando allá. Muchas de esas leyes que están aprobando allá seguramente se caigan porque ese Congreso abandonó su labor de control político frente al gobierno, se acomodó a la virtualidad. ¿Qué condiciones políticas hay para nosotros presentar un proyecto de ley? No las hay. ¿Para qué vas a quemar una propuesta en ese oscurantismo? No las hay. No las hay. Entonces algunos congresistas acosan, porque claro, los congresistas quieren presentar proyectos, sí, mano, pero este no es el momento, hijo. Yo sé que tú quieres hacer tu campaña para el Senado, te sirve para tu campaña, pero no, la prioridad es la sociedad y este no es el momento. Entonces eso, pero propuesta alternativa, por supuesto que la tenemos. Pues que lo que no funciona es lo que hay. Pues como que, ay, no, es que lo que hay funciona, no funciona. Bueno, entonces, pues básicamente ya en lo que has abordado hoy, pues nos has resuelto muchas de las preguntas con respecto al tema de la Ley 100 y al proyecto de Ley 010, cómo podría evitarse que se implemente para que no pues, pueda generar ese tipo de efectos que podrían causar grandes daños a todo el sector salud. Bueno, lo primero agradecerle el espacio. No, cuando estoy levantando la voz no es contra ustedes. Es que yo no puedo hablar de esto sin estar indignada. Claro. Es imposible hablar de esto. Además, yo me he forjado un liderazgo femenino y los hombres nos quieren inscribir los liderazgos femeninos dentro de las lógicas del mundo masculino. Entonces, el mundo masculino es la pausa, la cuadrícula, y yo pienso que yo ocupo este mundo desde una feminidad que expresa indignación y emocionalidad. Yo no puedo estar hablando de que murieron 1.300.000 colombianos y que esta gente va a ir a ver cómo se saquea esa plata. Tranquila, no lo puedo, no puedo. Entonces, permanentemente, como que Carolina, ¿por qué está enojada? Y yo, ¿por qué estoy enojada? Entre más entiendo esto, más me enojo. Entonces, no puedo exonerarme en la forma de ocupar el mundo desde la feminidad que he construido. Entonces, no, obviamente, ¿qué hay que hacer? Pues involucrarnos como ciudadanos. Hay que organizarnos, vincularnos a las organizaciones. En Colombia hay una sociedad civil muy fuerte. La sociedad civil es más fuerte que los movimientos sociales, que los partidos políticos en Colombia. Los partidos políticos en Colombia casi no tienen bases programáticas, centros de pensamiento que estén pensando las políticas públicas. Generalmente es la sociedad civil la que provee eso. Eso pasó en la ley estatutaria, eso ha pasado en la ley de víctima, la propuesta de renta básica, eso no es del senador Marulanda, eso es una propuesta de la sociedad civil, es una propuesta de Luis Jorge Garay, de Spitia. Es decir, el poder está en la sociedad y se expresa en el Estado. Entonces, en ese sentido, la sociedad tiene que aprender a organizarse. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen organizaciones de saludistas, yo estoy en la organización de los médicos, que la organización de enfermeras, y juntos confluimos para poder, digamos, hacer expresiones de unidad de acción. Los movimientos sociales se forjan así, usted no puede forzar un movimiento social. Yo tengo este debate con algunos colegas que creen que porque sacan un logo ya usted dijo que eso era un movimiento social. No, los movimientos sociales son dinámicos, son procesos de construcción de ideas, de legitimidades,
son procesos y en Colombia son muy fuertes. Colombia es uno de los países que tiene los movimientos sociales más fuertes del mundo y de América Latina, por todo el proceso de resistencia del pueblo colombiano. Por ejemplo, el proceso de paz en Colombia es uno de los procesos más completos y admirados en el mundo por todo el trabajo del movimiento de víctimas. El movimiento por la salud, con la ley estatutaria, que de pronto algunos no han dimensionado lo que significa eso, lo que significa, porque la Constitución no es solo letra. ¿Qué es lo que le pasará de proyecto? Demanda por inconstitucionalidad contra la ley estatutaria, que la Corte lo tumbe. Es un instrumento de lucha política, porque esto es una discusión fundamentalmente política, y política no quiere decir que seamos de un partido, no, política quiere decir la expresión de la sociedad en el Estado. La sociedad se expresa en el Estado, y el Estado, el aliado que nosotros tuvimos durante muchos años fue la Corte Constitucional, que era uno de los grandes poderes de este país. Entonces nosotros perdíamos algo y la Corte era un poder que inmediatamente apabullaba. En este momento de pronto ya no tenemos ese aliado, porque la Corte ha cambiado mucho, la configuración de sus magistrados, pero era un aliado. Y de algunos sectores del movimiento social se veía con sospecha. Es que esa es el Estado burgués, es que eso es lo jurídico, no. Ese es el poder político del Estado. Se expresan estos poderes. Y las luchas son concretas, no pueden ser abstractas. Entonces aquí nosotros pues estamos tratando de generar un movimiento de opinión y de ciudadanía que rechace esto, una pedagogía dura, fuerte en todo el país, una pedagogía muy dura, a través de diversas organizaciones. Yo creo que los nuevos movimientos sociales funcionan mejor en red, una red de organizaciones que tienen una idea común y cada uno mueve su red y empieza a mover, pues a ver si logramos. Pero lo que sí estoy segura es si logramos, si esta gente aprueba esto, no lo van a aprobar con la facilidad que ellos creen en términos de quedar frente al país como los grandes reformadores. La ciudadanía va a entender, estos tipos nos volvieron a joder. Pues, y eso ya es un triunfo de acumulación política. Que la ciudadanía entienda, esto no es el derecho a la salud. Estos tipos están mintiendo. Entonces, básicamente es eso, porque esto es una lucha política, pero también moral. Moral quiere decir que una cosa es que un gobierno apruebe una ley con la gente a favor, otra cosa es que la apruebe y la pupitree con la gente en contra. Es muy distinto. Y también, una cosa es aprobar una ley con la constitución política a favor, otra cosa es con la constitución política en contra. Si ellos apupitrean eso, pero con la constitución en contra y la gente en contra, eso es otro escenario que se va a expresar más adelante en el cambio de este país, porque la gente va a empezar a reflexionar, bueno, ¿y entonces qué? ¿Y yo por qué estoy votando? ¿Y estos manes qué? ¿Esos tipos qué? O sea, lo que yo les decía en un video, pero ¿cómo así que aquí todos estamos trabajando en las calles y aquí hay una gente ganándose 30 millones de pesos y se están ganando gastos de representación, están sentados en su casa votando por internet semejante reforma? ¿Qué es esto? No hagan nada, hermanos. O sea, es que es un asunto como, hay congresistas que yo le digo, la mejor manera de uno puede ser patriota es si va a hacer daño, no haga nada y haga patria. No haga nada, haga patria. Yo creo que podríamos hacer esa campaña para muchos parlamentarios. Está bien, mano, quédese en su casa, gánese sus 30 millones, pues no haga nada. Entonces, es un poco esa como la discusión que tenemos en el país. Y bueno. No, antes muchísimas gracias a usted, gracias por su conocimiento, su tiempo, y de verdad que esto nos emociona mucho. Y como saludistas, este es el deber ser de nosotros. Entonces nos motiva muchísimo a entender un poco más el tema y a darle a conocer a nuestros compañeros de clase y a muchas otras personas, porque sé que poco a poco esto se irá dando a conocer y algo tenemos que hacer. Y si nos quedamos quietos... Doctora Carolina Arte, las gracias por el espacio que nos permitiste y por ampliarnos un poco más la información acerca de este proyecto de la Ley 010, de cómo se comporta alrededor y ese tipo de problemáticas que se podrían desprender en caso tal de que se llegase a implementar. No, muchas gracias pues como por todos los conocimientos que nos transmitiste y pues por tu tiempo tan valioso de habernos dedicado este rato también para la entrevista.